Del libro Pláticas, capítulo 14 del venerable maestro Samael Aun Weor. ¿Cómo disolver problemas? Es necesario no forjarse problemas en la vida. Es preferible salir al campo, llevar una vida más bien en armonía con el infinito. Los problemas no son más que formas mentales creadas por la mente. ¿Qué es un problema? Es una forma mental con dos polos, uno positivo y uno negativo. Esas formas mentales se sostienen por la mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas, de alimentarlas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Resolver problemas? No. Eso no es lo que se necesita. Entonces, ¿qué? Lo que se necesita es disolverlos. ¿Cómo se disuelven? Sencillamente olvidándolos. Cuando uno está en alguna preocupación, uno sale un poco al campo y procura estar en armonía con todas las cosas, con la naturaleza, con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será. Olvidar problemas es básico. Ustedes me dirán, es imposible olvidar problemas. Sí, es posible. Cuando uno quiere olvidarlos, lo único que tiene que hacer es poner a trabajar cualquier otro centro de la máquina orgánica. Recuerden ustedes que el organismo tiene 5 centros o cilindros muy importantes. El primero es el intelectual, el segundo es el emocional, el tercero el motor, el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Estos 5 centros son básicos e indispensables. Hay que aprender a manejarlos. Sinteticemos un poco. Pensemos únicamente en el centro intelectual, o sea, en el hombre puramente intelectual. Pensemos en el hombre emocional y también pensemos en el hombre instintivo motor. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender un poco. En cuanto al hombre intelectual, pues es el que crea los problemas de toda clase. Si unos tienen problemas, dije que se resuelven olvidándolos. Pues bien, lo importante no es resolverlos, al fin y al cabo, sino disolverlos. Está bien, pero hay que olvidarlos. Entonces, ¿cómo hacer? Poner a trabajar el centro emocional. Eso es lo más interesante. Entonces, el centro intelectual descansa y así olvidamos el problema. Y si queremos trabajar con cualquier otro centro, podríamos trabajar con el centro instintivo motor y esto sería más diferente. Aquí, en el bosque de Xochimilco, hemos puesto a trabajar el centro emocional y el instintivo motor. El emocional lo hemos puesto a trabajar mediante el intercambio de impresiones, alegrías. Y en cuanto al meramente instintivo motor, lo hemos puesto a trabajar montando a caballo, yendo y viniendo por este bosque que es tan hermoso. Pues bien, les estoy dando a ustedes la clave para disolver problemas y eso es bastante importante, ¿verdad? Y si ustedes me dijeran que así no se puede resolver, por ejemplo, el pago de una letra, o que nos fueran a correr de la casa por no pagar el alquiler o la deuda que debemos, etcétera, etcétera. Bueno, yo les digo que los hechos son los hechos y ellos andan por sí solos. Pero el problema es algo muy diferente. El problema es algo que la mente se crea. Cuando uno lo disuelve,
deja de existir para uno. Pero la gente tiene miedo de resolver un problema, tiene miedo de olvidarlo, y eso es muy grave. Pensar, por ejemplo, si no pago el alquiler de la casa, ¿me corren? ¿Tengo que salir? ¿Y a dónde me voy? He aquí el temor. Primero que todo, uno tiene que aprender a no temer. Eso es lo más importante, no temer. Cuando termina el temor, pues la vida le reserva a uno muchas sorpresas agradables. A veces lo que parecía insoluble se vuelve soluble. Lo que parecía un problema demasiado difícil parecerá más fácil que tomarse un vaso de agua, de manera que la preocupación saldría sobrando, ¿verdad? La preocupación es algo que daña a la mente. La preocupación la crea el problema. Es claro que el problema, con sus polos positivos y negativos, que no es más que una forma mental, hace conflicto en la mente. Entonces viene la preocupación que daña la mente y que daña el cerebro también. Aprender a vivir de instante en instante es lo que yo les recomiendo de momento en momento, sin preocupación de ninguna especie, sin formarse problemas. Cuando uno aprende a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, sin proyectar para el futuro y sin las cargas dolorosas del pasado, ve la vida desde otro ángulo, la ve diferente, muy distinta. Hagan ustedes el ensayo, se lo aconsejo. Se me ha ocurrido platicarles a ustedes esto. En este bosque de Xochimilco, debido a que veo tanta gente, tan contenta, tan placentera, unos van, otros vienen a caballo, bajo todas estas arboledas. Viene la pobre gente huyendo de los problemas, verdaderamente se los crean ellos mismos. Pero por más que huyan, si no los olvidan, ellos continuarán existiendo. Así pues es el consejo que les doy. Nunca tengan ustedes temor por nada. Ahora, no quiero decirles que no haya que hacer algo, que no haya que trabajar, que no haya que conseguir dinero para la subsistencia o para pagar las deudas. Todo esto hay que hacerlo, pero sin crearse problemas en la mente. ¿Me han entendido? Aprendan a manejar los centros intelectual, motor y emocional y verán cómo cambian. Cuando hay preocupación intelectual, pongan a trabajar el emocional. Cuando hay preocupación emocional, cambien del centro, pongan a trabajar el centro motor instintivo, salgan a pasear, anden a caballo, caminen aunque sea, pero hagan algo. Y verán ustedes que la vitalidad no se les agotará, el cuerpo físico se rejuvenecerá maravillosamente. Ese es el consejo que les doy. En el Tíbet, o digo, por allá por el Asia, se dice que hay un monasterio budista bastante interesante. Allí los monjes duran de 400 a 500 años de vida, pero es que ellos saben manejar el centro emocional, el intelectual y el motor. Cuando se cansan con el intelectual, siguen con el emocional. Cuando se cansan con el emocional, siguen con el motor. Y en esa forma ellos mantienen la energía, no agotan sus valores vitales. Hay quienes creen que cuando uno viene al mundo, nace en determinada hora. Bueno, en eso sí que no tengo nada que discutir.
pero piensan que tienen que morir en determinada fecha y en determinada edad. Eso sí es algo más bien discutible. Lo que sucede es que los señores del karma le entregan a uno determinado capital de valores vitales que son depositados en el centro intelectual, emocional y motor. Si uno agota cualquiera de ellos, agota su capital de valores vitales y muere muy rápido. Si uno conserva sus valores, puede vivir hasta la edad de 90 años y 100 para arriba. De manera que lo que hay que hacer es aprender a manejar los tres centros. ¿Me han entendido? Comprenderán por qué les hablo del hombre intelectual, del hombre emocional y del hombre instintivo motor. ¿Lo han entendido? Aprendan a manejar sus centros en perfecto equilibrio y verán ustedes que pueden conservar sus valores vitales y vivir una larga vida. Esto es semejante al hombre que sale a viajar con cierta cantidad de dinero. Si despilfarra el dinero, no llega al final de su viaje, pero si lo conserva, no solo llega al final de su viaje, sino también tiene con qué pagar un magnífico hotel y regresar tranquilo a su casa. Así aprenderán ustedes a manejar sus tres centros. ¿Me han entendido? Uno siempre va muriendo por partes. Fíjense ustedes que Roosevelt, por ejemplo, empezó a morir cuando contrajo la parálisis. Es decir, que el sistema cerebromotor fue el comienzo de su enfermedad y de su muerte a la larga. En cuanto a otros, hay quienes mueren por el centro intelectual. Abusan tanto del intelecto, tienen tantas preocupaciones, que agotan los valores que están en el cerebro. Y al fin, por allí comienzan hasta que mueren. Hay otros, como los artistas de la pantalla, que abusan del centro emocional. Por allí comienzan. Al fin, se les afecta el corazón y mueren. Así pues, esa es la humanidad. Ustedes no sigan por ese camino. Aprendan a manejar sus tres centros en perfecto equilibrio, no despilfarrarán los valores vitales y llegarán hasta la ancianidad. Terminamos.